Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la primera actividad de este encuentro, que es una conferencia. Hoy tenemos a invitado, al orador, que es el doctor Carlos Pressman. Esta conferencia se titula La inteligencia artificial, un kairos para las narrativas. Esperamos que sea una reflexión disparadora para que haga eco en los grupos de reflexión y de debate que vamos a tener posteriormente. Está Carlos con nosotros y ahí está, pues lo voy a presentar. El doctor Carlos Pressman es médico, especialista en medicina interna y en terapia intensiva, es profesor titular de semiología del Hospital Universitario de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es también miembro de la Comisión de Educación Superior de la Sociedad Argentina de Medicina Comunicativa y además de estas actividades vinculadas con su profesión, Carlos es también escritor. Él ha escrito los libros Ni vivo ni muerto, Letra de médico, Vivir 100 años y Cuadernos de anatomía de Carlos Alonso. Así que bueno, muchas gracias Carlos por estar acá con nosotros y bueno, te escuchamos. Bueno, primero gracias a ustedes y pedir unas disculpas, que me hubiera encantado estar de manera presencial más en una charla de estas características, pero me impidió hacerlo situaciones particulares, digamos, para no entrar en detalles. Primero quiero agradecer a la sociedad el haberme invitado a presentar esta charla. Lamentablemente no va a poder ser lo participativa que uno quisiera, pero vamos a tratar en estos 25, 30 minutos meternos en esta problemática que está atravesando la humanidad, que es la inteligencia artificial, y por qué considerarla a la IA un kairos para las narrativas. ¿Se ve bien la pantalla? ¿La compartí bien? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a empezar. En general, a mí siempre me gusta trabajar con preguntas más que con afirmaciones. Y la primera que vamos a intentar hacernos es cómo conservar la humanidad en nuestro sistema de salud. El nivel de atención médica y dónde trabajamos sin duda impacta, ¿no? Si un consultorio o en una gran institución, cómo han impactado las nuevas tecnologías, los métodos complementarios de diagnóstico, las nuevas terapéuticas, cuáles son las condiciones laborales en las que ejercemos, en qué espacio, en qué tiempo en la consulta, el tipo de remuneración, esta pandemia de burnout entre los profesionales de salud, cuánto tiempo dedicamos a la relación médico-paciente o paciente-médico, si aplicamos más el escuchatorio o el interrogatorio, cómo nos relacionamos con el resto del equipo de salud, si trabajamos interdisciplinaria, la comunicación, y el tema que probablemente haya tenido más impacto en las praxis médicas, que es los medios de comunicación, la prensa escrita, la tele, las redes sociales, las aplicaciones en el celular, la IA de toda marca y color, ChatGPT, OpenEvidence, DeepSeek, Gemini, y a su vez sus chatbots, que ya vamos a ir viendo de qué se trata. Lo cierto es que ahora incorporamos a nuestro conocido Dr. Google la inteligencia artificial. Vamos a intentar definirlo. La inteligencia artificial es una herramienta de la informática que procesa una enorme cantidad de datos, suprahumano, pero además puede realizar tareas que habitualmente le adjudicamos a las personas, ¿no? Reconoce patrones, puede tomar decisiones, puede, entre comillas, aprender porque se retroalimenta con la información y además puede generar o crear propuestas. Por eso algunos la definen como un agente, o sea, como un colaborador en la asistencia de los pacientes. Vamos a separar la inteligencia de artificial, y para Aristóteles la inteligencia consistía no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos a la práctica. Eso era ser inteligente.
Y un tipo que sí era inteligente, Edmund Pellegrino, un bioeticista médico, que definió a la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Definida la medicina y la inteligencia artificial, nos vamos a meter con el sujeto con el que trabajamos los profesionales de la salud. Y lo primero es la anatomía humana, que siempre es sexuada. La anatomía humana que siempre es sexuada. En el cuerpo sucede la vida y también la muerte. Es la síntesis de lo heredado, de nuestras conductas y de la impronta de la vida en la sociedad. El cuerpo humano, es el soporte material de las ideas que transcurrieron a través de la historia de la humanidad. Entonces, hay una anatomía humana, pero también una anatomía del lenguaje. ¿Por qué? Porque los cuerpos no son cosas, sino procesos que cuentan historias. La clínica no puede cometer el error de ignorarlo. Vamos a utilizar algunas frases de escritores para entender qué es esta anatomía del lenguaje. En la vida no es lo que uno vivió. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. El año pasado, en la cátedra que estamos, elaboramos un trabajo, cómo los pacientes llegaban a la consulta, el motivo de consulta, ¿no? Que es como el paciente percibe su malestar o su situación. La mitad de la muestra que tomamos en atención primaria y la salud ya había consultado a Google o a ChatGPT para ver qué tenían. E incluso a la hora de consultar utilizaban palabras de la IA para hacernos la consulta. El propósito principal de la narrativa es buscar el significado, lo que hace que la narrativa sea una tecnología esencial para los seres humanos, que podrían definirse como animales que buscan el significado o el sentido. En el libro extraordinario de Marguerite Yourcenar de Memorias de Adriano dice: es difícil ser emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes, mi médico, solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Y podríamos decir que en los tiempos que corren, la gran mayoría de los colegas son Hermógenes, como cuando lo atendían al emperador Adriano, porque ven cuerpos enfermos y no individuos que cuentan historias. Y el filósofo Byung-Chul Han dice: más información y comunicación no esclarecen el mundo, y la transparencia tampoco lo hace clarividente. La información por sí sola no engendra ninguna verdad. La información por sí sola no engendra ninguna verdad. Los datos desnudos cuentan, computan cifra de colesterol, de presión arterial, de glucemia, pero no cuentan, no narran nada. Entonces podríamos decir en esta anatomía del lenguaje que si el hombre es un animal que cuenta historias, es en el cerebro donde éstas se crean. En él construimos el mundo que habitamos, el infierno y el paraíso. En ese escenario de cambio eterno se crea la pregunta existencial de la humanidad: si vamos a vivir muriendo o vamos a morir viviendo. Y lo que ha sucedido con la irrupción de esta nueva tecnología es que la IA está hackeando el cerebro de los seres humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque la gran revolución es que la inteligencia artificial, esta nueva tecnología informática, habla
y habla como nosotros. Es lo que se conoce como LLM, Large Language Models, desarrollados por OpenAI, que es una narrativa similar a la humana. Seguramente la mayoría de ustedes ha consultado a ChatGPT o lo que fuera, y vos le preguntas algo y la IA te responde en tu mismo idioma, ahora incluso con tus mismos modismos, y se ha apropiado del lenguaje. Esto ha generado lo que se llaman los chatbots, que son robots, no personas, robots que contestan e interactúan con el paciente. Y la propiedad que tiene es que está siempre la IA. Te escucha todos los días, siempre amable. Ay, qué lindo escucharte, qué buena pregunta que me hiciste. Y a veces incluso te contesta lo que uno quisiera escuchar. Esta situación del lenguaje en la IA va a transformar la praxis médica en tanto y en cuanto ya hay aplicaciones y soportes materiales que hacen que la historia clínica la construye un chatbot de inteligencia artificial, con todo lo que ello implica. Y además, habría que agregar que a este lenguaje humano se soporta en máquinas antropomorfas. Anatomía humana sexuada, anatomía del lenguaje, pero también hay una anatomía social. Somos una especie gregaria por naturaleza, nuestra evolución está ligada de manera determinante a la convivencia con otros. La biología ha configurado a los humanos con dispositivos especialmente adaptados a la vida en comunidad. La pérdida del contacto con nuestros semejantes genera reacciones adaptativas de alto costo para la salud. Somos mamíferos ultrasociales cuyos cerebros están conectados para responder a las señales de otras personas. O sea que para entender la clínica hay que comprender que somos una anatomía social. La mayoría de las enfermedades son de transmisión social. Y acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis para entender la problemática de la salud y la percepción de soledad o sentirse solo. El dolor físico nos protege del daño tisular, ¿no? De los golpes. El dolor social, que llamamos soledad, nos protege de vivir aislado. Nuestro ambiente cambió, el entorno, la ciudad, hoy les costó llegar a la Fundación Favaloro, etcétera, etcétera, pero nuestra genética es la misma desde hace miles de años. Somos las mismas criaturas vulnerables que se reunían alrededor del fuego ante la intemperie del mundo, la incertidumbre y la amenaza. Buscamos abrazarnos, juntarnos. El altruismo recíproco está codificado en los genes de la especie humana. Las enfermedades crónicas del aislamiento, ¿no? El aislarse, estar solo, desencadenan una cantidad de efectos fisiológicos que aumentan el proceso de envejecimiento. La soledad altera y modifica las hormonas vinculadas al estrés, el cortisol, la función inmune de los glóbulos blancos y sobre todo la función cardiovascular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. La persistencia de estos cambios neuroendocrinos e inmunes han sido señalados ya con mucha evidencia que aumentan la morbilidad, las enfermedades, incluso el cáncer, y la mortalidad temprano. En síntesis, la soledad es la causa más prevalente de enfermarnos, morirnos antes de lo que podríamos vivir. El ambiente, o sea, el entorno social, condiciona señales neuroendocrinas que pautan nuestra conducta, ejemplo la obesidad, la más conocida, que a su vez genera señales neuroendocrinas y que impactan en el ambiente. Esto ha determinado que exista una clínica de la soledad. Como decíamos, los tres ejes que afectan, metabólicos, hemodinámicos e inmunológicos, y cuando la carga alostática del medio ambiente es sostenida en el tiempo, aumenta la enfermedad y la mortalidad. Anatomía social. Y por último, hemos creado este término, anatomía artificial, el Homo IA.
¿De qué trata esto? Que ninguno de los que estamos hoy acá reunidos no tiene celular, ¿no? Uno ha hecho la experiencia en la cátedra y le preguntábamos a los alumnos, levante la mano quién no tiene celular. El 100% lo tiene. Podríamos decir el celular es un órgano supernumerario, ¿no? Tenemos hígado, riñones, rodillas y celular. Y el celular opera como un sexto órgano de los sentidos y construye subjetividades, conductas y desarrolla un sentido común. Y además, y desde hace apenas 4 años, el celular es una base de datos con acceso a una información inconmensurable, que es una inteligencia artificial portable. Antes, para acceder a esa situación, se necesitaban aparatos mayúsculos. Hoy lo tenemos todo en el celular. Y el celular se ha transformado en un factor de riesgo y etiologías de enfermedades. O sea, patologías por el uso del celular. Desde osteoarticulares hasta trastornos del sueño, obesidad, hipertensión, conductas adictivas, adicciones o violencia. Quienes vieron la serie Adolescencia ven cómo desde el celular se pueden operar sobre las conductas de un individuo y generar realmente un factor de riesgo para enfermarse. Vamos a compartir un video para que experimentemos nosotros cómo trabajan los celulares y la IA. No, no le digo nada, porque si no menos porque está traducido tal y es en chino, así que no puede hacer mucho. Deslumbrante, ¿no? Bueno, no existe. Es mentira. Fue noticia en septiembre del 24, Agent Hospital. Es una idea, es un concepto, algo por venir, pero no existe. Y sin embargo, quizá algunos de ustedes lo vieron como una posibilidad que hoy estaba vigente en China. Sabemos todo lo que nos da la tecnología, la IA, pero no sabemos lo que nos quita. Sócrates se resistía a escribir porque si lo escribía no lo iba a guardar en la cabeza. Pensemos ahora cuántos teléfonos recordábamos nosotros antes del celular y cuántos nos acordamos hoy, por no hablar del corte de luz que sucedió en España y los chicos no podían volver a su casa porque usaban el GPS para regresar. Platón hablaba de una alegoría de la caverna, que la realidad era lo que veíamos del orificio de salida si estábamos adentro de la caverna. Hoy la IA genera una caverna que nos dice qué es lo que tenemos que mirar. Fíjense, Johannes Gutenberg recién en el año 1455 crea la imprenta
Y eso recién nos hizo lectoescritores a todo el planeta. O sea que el hombre tiene apenas 500 años de leer y escribir. Las plataformas audiovisuales que se hicieron masivas en el 2025, hoy ya no están usando el subtitulado, sino el idioma original, porque la gran mayoría de los televidentes no leen. Y si seguimos en esta línea, muy probablemente se pierda esta habilidad humana de leer y escribir. Entonces pasamos de la consulta médica tradicional, de la anamnesis, el examen físico, la redacción de la historia clínica, a una telemedicina, a una consulta virtual e incluso con chatbots. Si delegamos leer, escuchar, estudiar, escribir, reflexionar, recordar, diagnosticar, acompañar y tratar en la inteligencia artificial, corremos el riesgo de lo que se llama el sedentarismo cognitivo o deuda cognitiva. Hay muy pocos trabajos que están poniendo en evidencia lo que la tecnología nos quita, o sea, lo que la IA nos arruina de la cabeza, no los beneficios. Este es uno de los trabajos publicados el año pasado del MIT, que es un centro de investigación internacional en ingeniería y tecnología en Massachusetts, y demostró en trabajos hechos con neuroimágenes y electroencefalogramas de alta densidad que el uso del chat GPT, ¿no? El chat GPT disminuye la corteza prefrontal, menor activación de áreas asociadas con el razonamiento profundo y la creatividad cuando usamos IA. El uso pasivo promueve el procesamiento superficial de información en lugar de un análisis profundo. Y lo peor de todo es que genera dependencia cognitiva. O sea que perdemos la capacidad básicamente de pensar. Y a esto hay que agregar un elemento, un concepto novedoso, no tiene menos 6 meses, que es lo que se denomina no la deuda cognitiva o el sedentarismo cognitivo, sino la ingravidez cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos, pongamos el caso de los profesionales de la salud, cuando hacemos un diagnóstico nos ponemos muy contentos, nos alegramos, tenemos la satisfacción de haber logrado resolverle un problema a una persona, pero también tenemos en momentos de incertidumbre, angustia, insomnio, y cuando nos equivocamos y un paciente fallece, dolor, preocupación, miedo. La IA no tiene nada de esto. Es una cognición ingrávida, porque no pertenece a la realidad. No podemos renunciar como seres humanos a la dificultad que tiene el disenso, la sucia y compleja incertidumbre de la realidad. ¿Quién es el paciente? Un animal que cuenta historia. Y todos los procesos de salud o enfermedad suceden en un contexto histórico, sociocultural y medioambiental. Cada vez mayor la bibliografía del impacto del calentamiento global en la salud humana. Y los médicos somos animales que escuchamos historias. Animales que escuchamos historias. En la atención médica, siempre la relación con el paciente está el contexto histórico, cultural, medioambiental. Nosotros, como herramienta, utilizamos la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la narración y también la medicina basada en creencias, en lo que podríamos llamar la fe o la confianza. O sea que ejercer la medicina o la salud o la asistencia de la enfermedad es una medicina basada en la complejidad. ¿Cómo serían los médicos por venir? ¿Qué le dice el paciente? A Google, al doctor Google. Quiero agradecerte por todos estos años como mi doctor oficial, pero creo que es hora de buscar otras opciones. Listo, chateando con el chat GPT. Listo, se lo dije sin pelos en la lengua. ¿Crees que se haya sentido triste?
Muy buena pregunta. Yo creo que sí. ¿Querés saber sobre la tristeza? Este hongo es comestible y la IA le dice sí. El paciente fallece y la IA le dice, tenés razón, ese hongo era venenoso. Siento la confusión. ¿Te gustaría aprender más sobre los hongos venenosos? Eso es la ingravidez cognitiva de la inteligencia artificial. Pensemos ahora un diagnóstico del acto médico. ¿Cómo funciona el acto médico? Usamos la ciencia, el método científico, el razonamiento clínico, la medicina basada en la evidencia, para lo cual la IA nos accede al mundo de la información con mucha celeridad. Pero también es arte el acto médico, el arte de prevenir, el arte de cuidar, el arte de curar y el arte de paliar. La medicina basada en la narración. Y por último está la fe y la confianza, en donde los pacientes tienen su espiritualidad, sus dioses, la magia, los mitos, la brujería, las fuerzas del cielo, los curanderos, o sea, lo que podríamos decir la medicina basada en creencias. Por eso hay que saber y hay que creer. Fíjense lo que estamos viviendo con las vacunas, porque no se cree en la evidencia o en la eficacia de las vacunas. No alcanza con saber, hay que saber y creer. Por eso, la complejidad de la atención de la salud implica ciencia, arte y creencias. Este es un cuadro que está en el librito que escribimos sobre medicina narrativa con la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, en donde el paciente se encuentra en el centro de nuestra dedicación, impactado por la cultura, por la sociedad, por la educación, por su biografía, por su biología. Estamos muy entrenados para saber qué tiene, pero no tanto para saber quién es. Y los síntomas, el lenguaje, porque el paciente nos habla y el médico interpreta los signos a través de los métodos complementarios o tocando o escuchando al paciente, pero tiene que escuchar el lenguaje, que es donde reside la narrativa humana que hace humanos a los humanos. Ahora podríamos preguntarnos cuánto usamos en nuestra práctica cotidiana nuestra inteligencia. ¿Se puede ejercer la medicina de manera inteligente en 10 a 15 minutos, que es cuando ponen los turnos en las grandes instituciones? ¿Se puede hacer un uso inteligente de los métodos de diagnóstico, de los tratamientos? ¿Es necesario ser inteligente hoy para ejercer la medicina? ¿Cuánto tiempo dedicamos al razonamiento clínico y cuánto a cargar la información en la compu, los data enter? Y si nosotros hacemos esa praxis, ¿somos más inteligentes que un chatbot de inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el doctor Google con inteligencia? La telemedicina, la práctica clínica por WhatsApp, la clínica de la soledad, que aumenta la IA. Hay una falacia de que nos sentimos acompañados por el celular o el chat GPT. Es una trampa. Nos hace infinitamente más solos. Nunca en la historia de la humanidad hemos accedido con tanta sencillez y facilidad a la información y estamos viendo una pandemia de ignorancia, de deuda cognitiva, de sedentarismo cognitivo y de ingravidez cognitiva. Y las instituciones de salud van a incorporar instrumental de IA, a lo cual esta aplicación de la inteligencia artificial tecnológica se soporta en un modelo que tiene a los pacientes insatisfechos. Pidan un turno con un colega o con un especialista en cualquier institución. ¿Cuándo se lo dan al turno? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Y después le dieron el turno para el 1 de mayo, que es feriado, porque se equivocó el sistema, y después lo tenés que esperar 3 o 4 horas al médico.
y el médico te despacha en 3 minutos mientras mira y carga los datos en la computadora. Es posible desarrollar la empatía. En cambio, el doctor Google o el chat no tiene burnout. Vos a las 3 de la mañana te duele la garganta, le sacás una foto, le decís que tengo y te receta el medicamento para resolver esa angina. Pero no cualquier medicamento. El nombre comercial que seguramente ampara esa base de datos de IA. ¿Y dónde se está aplicando ahora con mayor énfasis? En dermatología, en diagnóstico por imagen, en triage de agudos, como data enter de historias clínicas, en el monitoreo de enfermedades crónicas, en la redacción de epicris, en auditoría, en gestión. Esto ya está sucediendo. Pensemos que el paciente y la tecnología en vacío no existen. Todo sucede en un contexto cultural y socioeconómico. Vamos a terminar diciendo, pacientes atendidos con inteligencia artificial o que acceden a ella y pacientes que no acceden a ella. La herramienta informática de la inteligencia artificial, ¿será copiloto de los profesionales de salud o piloto? ¿La IA será complementaria a los médicos o nosotros seremos los complementarios? ¿Cuánto tiempo nos queda de práctica médica con IA, inteligencia humana y con inteligencia artificial? Esta es la pregunta central. ¿Inteligencia humana asistida o ignorancia artificial humanizada? ¿Inteligencia humana asistida o ignorancia artificial humanizada? Y llegamos al título de la charla. La inteligencia artificial y el tiempo, ¿no? La imagen que ustedes tienen de un lado es el cronos, que es el tiempo que tenemos en el reloj, ¿no? Los segundos, las horas, los minutos, y el kairos. El kairos, que es el tiempo de la oportunidad. La oportunidad es el momento del encuentro con el paciente. Si ustedes se fijan, la representaban los griegos con mucho pelo adelante y pelada atrás. ¿Por qué? Porque si no la agarramos cuando la tenemos, si se escapa, no la podemos agarrar porque es pelada a su espalda, en la nuca. Este es el último libro de un cardiólogo norteamericano que se dedica mucho ahí a tecnologías, Deep Medicine, aún no traducido, que dice cómo la inteligencia artificial puede hacer a la atención médica humana nuevamente. O sea, cómo puede ser un kairos, una oportunidad para humanizar la práctica médica y delegar los aspectos artificiales a la inteligencia artificial. Los pacientes no tienen tiempo para ir al médico y el médico no tiene tiempo para atender a los pacientes. El tiempo es la enfermedad de nuestro tiempo. Y ya vamos terminando. ¿Por qué? Porque quería terminar con la inteligencia y la verdad. ¿Cuál es la única verdad absoluta? Que todos los seres humanos moriremos. Entonces, ¿para qué nos tenemos que enfermar? ¿Por qué nos enfermamos? Si igual nos vamos a morir. ¿De qué nos enfermamos? ¿Para qué nos enfermamos? ¿Qué sentido tiene enfermarnos? ¿No? ¿Cómo dotamos de sentido a nuestra enfermedad? Entonces, la inteligencia artificial, para que sea un kairos para las narrativas, la vamos a terminar resumiendo en 2 renglones. Una frase de Byung-Chul Han que dice: los algoritmos y la inteligencia artificial hacen transparente la conducta humana, es decir, la hacen predecible y manipulable. Dataísmo, totalitarismo de los datos. Reemplazan la narración por la adicción. El orden digital es anestésico. La impaciencia, la necesidad de acceder en el acto hace que desaparezca lo duradero. La distancia social, la soledad, agudiza la pérdida de empatía. Se vuelve un distanciamiento mental. Y por la positiva, esta escritora Rebecca Solnit dice: la alegría en las cosas cotidianas, en los demás, en la vida encarnada, ¿no? En el cuerpo, en el abrazo y en el lenguaje con el que valorarla, la medicina narrativa, es esencial para esta resistencia, que es la resistencia a la deshumanización.
Bueno, muchas gracias por su inteligente atención. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que nos dejaste con un montón de ganas de preguntar, de compartir, de lástima que no estés aquí. Pero bueno, tenemos que seguir adelante, así que te agradecemos mucho. No sé si querés quedarte conectado para escuchar un poquito lo que viene, y si no, esperamos en la próxima contar con tu presencia. Y me parece que nos dejaste con un montón de ideas, un montón de interrogantes, un montón de cosas para seguir pensando. Así que fue muy buena esta apertura para que podamos ir intercambiando. Bueno, muchas gracias y traté de respetar la consigna, quizás fue medio... hubo mucha información, pero la idea es esa, que puedan agarrar algún pedacito para que sirva de disparador a esta hermosa actividad que van a desarrollar ahora y que lamento no poder participar. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.